Hola robots, bienvenidos al canal donde todo tiene una explicación. Soy Said Baldwin, mejor conocido como el Hombre Robot, y en el video de hoy hablaremos de la catástrofe de Chernobyl. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo nos sigue afectando? Y para terminar vamos a platicar de 3 datos interesantísimos que siguen ocurriendo hoy en ese lugar. Para entender el accidente de Chernobyl, la primera cosa que necesitamos entender es en realidad cómo funciona una planta de fisión nuclear. La verdad es que estas plantas no funcionan muy diferente a cómo se ha producido energía en las centrales termoeléctricas de toda la vida. Algo se calienta, ese algo calienta agua que al volverse vapor y fluir con esta fuerza hace girar una turbina. Al girar esa turbina hace girar imanes que generan este campo magnético que después se convierte en energía eléctrica que nosotros estamos consumiendo en nuestras casas en este momento. La única diferencia con estas centrales es que en lugar de quemar algún combustible para calentar esta agua, esto se calienta a través de la fisión nuclear, que es una reacción en la que al desarmarse los átomos, el núcleo de los átomos, se libera una gran cantidad de energía y las partículas que lo componen y empiezan a chocar con otras. De funcionar y de ser segura, este es un método mucho más eficiente para traer la energía limpia a todos. Pero ahora vamos a ver las cosas que realmente pasaron en Chernobyl. La planta de Chernobyl consistía en 4 reactores que ya estaban operacionales y 2 más que apenas estaban en construcción, porque esta planta estaba trabajando aún antes de estar completamente terminada y no cumplía las especificaciones de seguridad mínimas ni siquiera para su época, que como se imaginarán son mucho más altas ahora después del accidente que pasó. Y no es para menos. Después del accidente de Chernobyl, la tierra donde este accidente pasó va a estar imposibilitada para vivir ahí por 20.000 años. Imagínense si esto hubiera pasado a gran escala en varias partes del mundo. ¿Dónde podríamos vivir como humanidad? Todo comenzó cuando se tenían que hacer pruebas de seguridad en el reactor 4. Los ingenieros de Chernobyl querían saber si la energía que la planta seguía produciendo en lo que el reactor se enfriaba era suficiente para encender las bombas que hacían funcionar los sistemas de enfriamiento del reactor. Para esto lo que iban a hacer era apagar gradualmente el reactor y ver si la energía remanente de que la turbina seguía girando y que aún había algo de vapor caliente encendía estas bombas. Era algo bastante de rutina y que tenía mucho sentido, no tendría por qué fallar. Pero las cosas se complicaron y pareciera que el destino se puso de acuerdo para que ese mismo día una planta cercana que producía electricidad tuviera que cerrar y dejar de operar. Esto hacía que tuvieran que satisfacer la demanda energética de un modo u otro. Y entonces el gobierno le solicitó a los técnicos de la planta que no pararan la producción y que pospusieran esta prueba. Desafortunadamente, el personal al que se había entrenado para hacer la prueba eran los del turno matutino. Se pensaba que se iba a recorrer al turno vespertino y se les empezó a capacitar, pero finalmente fueron los empleados del turno nocturno quienes tuvieron que llevar a cabo esta prueba sin tener mucho entrenamiento al respecto. Pasara lo que pasara y hubieran tenido el entrenamiento que hubieran tenido los empleados, de cualquier manera esto no hubiera sido bastante significativo en lo que realmente pasó, ya que estos reactores no contaban con un edificio de contención, que es una estructura alrededor del núcleo del reactor que en caso de una explosión pudiera prevenir que las sustancias radioactivas se dispersaran. Cuando hay problemas con el sistema de enfriamiento del reactor, la explosión mata inmediatamente a 2 de los trabajadores que estaban ahí. Y esto no fue por un tema relacionado a la radiación, simplemente es como si tuviera explotado una bomba al lado. 22 trabajadores que no murieron por la explosión y 6 bomberos que estaban en la zona murieron antes de que pasaran 2 meses después de esto por haber estado expuestos a la radiación ionizante, que es esta radiación que causa diferencias en tus células, que hace que ya no puedan reproducirse. De hecho, de que empecé a decir esta frase a que terminé de decirla, 50.000 de tus células murieron y se recuperaron en solo ese periodo de tiempo. Cuando este proceso se detiene, no pasa,
esto hace que se vaya acumulando hasta que acabas muriendo. Desafortunadamente no solo se reduce a estos 2 trabajadores y 22 que murieron después, sino que 240,000 personas fueron a trabajar como grandes héroes a construir un sarcófago alrededor del reactor para que esta radiación dejara de dispersarse y siguiera contaminando a las ciudades vecinas como Bielorrusia y dañara cada vez a más y más personas. Por un tema político, mediático y de imagen pública, quisieron decir en el momento que todo estaba bien y que solamente había afectado a Chernobyl. Pero mientras la radiación era llevada al norte por el viento, el gobierno no hacía nada al respecto. Y un montón de niños bielorrusos empezaron a tomar leche de vacas que habían consumido las pasturas que habían sido contaminadas por esta radiación. Los isótopos radioactivos que se encontraban en la leche comenzaron a acumularse en sus ganglios linfáticos y tiroides y les comenzaron a provocar cáncer en masa. El gobierno tuvo que admitir lo que estaba haciendo y no les comenzó a suministrar píldoras de yodo hasta semana y media después del accidente. No me imagino cómo debe haber sido estar en los zapatos de la persona del gobierno que por miedo a que el decir que la radiación estaba afectando lugares cercanos al sitio del accidente y tal vez no tan cercanos propiciara migraciones masivas y una desestabilización económica muy fuerte, decidiera que era un daño menor que esos niños simplemente murieran. Hoy día, las 180 toneladas de combustible radioactivo que hacían funcionar el reactor siguen operativas debajo de ese sarcófago que fue construido por estos héroes que fueron a contener la radiación. Pero el sarcófago que los trabajadores heroicos fueron y construyeron sobre las 180 toneladas de combustible radioactivo que estaban haciendo operar el reactor estaba lejos de ser algo seguro. Estaba lleno de un montón de grietas que permitían que entrara agua que provocaba el riesgo de una segunda explosión nuclear. Al mismo tiempo, el agua que se filtraba podía escapar fácilmente y seguir contaminando con estos isótopos radioactivos. Es por esto que en años recientes se decidió construir un nuevo sarcófago seguro. Esta construcción se logró de manera exitosa y de nuevo trabajadores heroicos fueron a exponerse para salvarnos a todos los demás de la catástrofe que podría ser un segundo accidente en Chernobyl. Y para despedirnos quiero contarles 3 datos increíbles que siguen ocurriendo hoy día en Chernobyl. La zona de exclusión, que es el nombre que se le dio a toda esta zona afectada por la radiactividad que no debe de ser habitable, es de unos 30 kilómetros alrededor del núcleo del reactor. En esto había ciudades. Y quiero que se pongan en los zapatos de las personas que vivían ahí hace años con desconocimiento técnico, que habían trabajado toda su vida para poder comprarse una casa y que después de esto fueron simplemente desalojados, que se quedaron sin nada, sin el lugar donde crecieron. Pues muchas de esas personas decidieron regresar. E incluso hoy día hay personas que aún expuestas a toda esta radiación siguen viviendo en Chernobyl, siguen reproduciéndose y siguen teniendo hijos. Como ven, ¿ustedes se arriesgarían? ¿Por qué en Hiroshima y Nagasaki siempre siguió viviendo gente, pero Chernobyl no debería de ser habitable? El primero de los motivos es simple. La bomba de plutonio Fat Man que detonó en una de estas ciudades contenía 6.2 kilos del isótopo, mientras que en la central de Chernobyl había 3.600 kilos puros de este elemento mezclados en este combustible de 180 toneladas. Es como comparar un alfiler con un gran árbol. Además, la ubicación de la explosión jugó un papel clave, porque mientras que la bomba estaba diseñada para explotar y hacer el mayor daño a la redonda posible en el menor número de tiempo, al explotar en el cielo, el aire dispersó estos isótopos e hizo que no fuera muy diferente encontrarse ahí que en cualquier otro lado afectado por la radiación. Mientras que en Chernobyl
las cosas estaban pensadas para durar por mucho tiempo. Entonces los isótopos que se generaron después de la explosión son material que se quedó y contaminó la Tierra, y ahora esta Tierra es la que es radioactiva y va a seguirlo siendo por unos 20.000 años. Dato número 3, la paradoja de Fermi. Y así es, si recuerdan, Enrico Fermi, la persona que creó la primera central nuclear, es también quien creó este interesante postulado con miedo a lo que había hecho. Él dice: si todos los científicos concuerdan que en un universo infinito debería de haber otro montón de especies inteligentes con las cuales deberíamos de tener acceso, si nunca hemos podido comunicarnos con alguno o ver alguna nave extraterrestre, es porque posiblemente todas, conforme van avanzando en la tecnología, antes de encontrar cómo salir de sus planetas y viajar por las estrellas, encuentran cómo extinguirse a sí mismos. ¿Hay algo más que quieras saber? ¿Tú qué opinas? ¿Fermi tiene razón y todas las otras especies han causado su propia extinción? ¿O simplemente no tenemos los ojos suficientemente abiertos para darnos cuenta de su existencia? Deja tu opinión en los comentarios, y si tienes alguna duda o quieres que hablemos de algún tema específico en alguno otro de los siguientes videos, no olvides de mandarnos un mensaje a @elhombrerobot, ya sea por Instagram, Twitter o Facebook, para que podamos saber de qué quieres que hablemos. Me despido no sin antes recordarles que en la sociedad en la que vivimos, todos somos de una u otra forma un poco robots. Así que hay que encargarnos de que eso sea para bien. Así que suscríbete aquí abajo al único canal en el que buscamos que nuestra comunidad esté llena de robots. Es momento de evolucionar. Nos vemos en el próximo video.